30 años de confianza destrozados. La familia secreta de mi marido. La luz de la mañana se filtraba suavemente por la ventana de la cocina, bañando la mesa con un resplandor cálido y familiar, como cada día durante 30 años. Ella se levantó temprano para preparar el desayuno de su marido. Reposaba el rollo de tortilla, el favorito de él. Todo parecía tan cotidiano, tan estable, que nadie podría sospechar que bajo esa superficie tranquila, se ocultaba un secreto devastador. Su esposo entró puntual, con pasos firmes y silenciosos, y se sentó en el mismo sitio de siempre. Extendió el periódico con gesto sereno mientras murmuraba un breve gracias. A ojos de todos, era el marido ejemplar, trabajador, responsable, discreto y dedicado a su familia. La gente los envidiaba. Muchos amigos comentaban que ojalá sus propios matrimonios tuvieran esa estabilidad. Ella misma se repetía esa idea cada vez que aparecía una duda en su mente. No obstante, no todo había sido siempre tan perfecto. A veces él llegaba tarde, con la excusa del trabajo. Ella recordaba noches en las que se había quedado sola en la sala, mirando el reloj, esperando escuchar el sonido de la llave en la puerta. En su interior, una punzada de inquietud la atravesaba, pero enseguida se reprendía. Es un hombre honesto, solo está ocupado, no debo desconfiar. Así fue silenciando las sospechas, guardándolas en un rincón de su corazón. El 30º aniversario de boda se acercaba, y ella estaba emocionada. Planeaba preparar una cena especial, tal vez incluso organizar una pequeña reunión con los hijos ya adultos. 30 años no eran poca cosa para ella. Significaban amor, sacrificio compartido y un futuro que parecía asegurado. Sin embargo, en esos mismos días comenzó a notar algo extraño. Su marido se veía cada vez más cansado, con ojeras profundas y un cansancio que no lograba disimular. Cuando le preguntaba, él respondía con evasivas: nada grave, solo mucho trabajo. Ella quiso creerle, como siempre. La tarde fatídica llegó de repente. Mientras conversaban en la sala, él se llevó una mano al pecho y cayó al suelo. El golpe seco resonó en toda la casa. Ella, aterrorizada, llamó a la ambulancia con las manos temblorosas. El sonido de la sirena cortó el silencio del vecindario. En el hospital, mientras él permanecía inconsciente, a ella le entregaron su teléfono móvil, por si algún familiar llamaba. Fue entonces cuando la pantalla se iluminó y un mensaje apareció: cariño, ¿cuándo vienes con los niños? Te extrañamos. Su corazón se detuvo. Las manos le sudaban mientras trataba de entender esas palabras imposibles. Al día siguiente, siguiendo la dirección que figuraba en aquel mensaje, llegó hasta una casa desconocida, golpeó la puerta y una mujer de cabello largo y rostro sereno abrió. Detrás de ella, dos niños asomaron tímidamente la cabeza. El parecido con su esposo era tan evidente que le faltó el aire, y entonces la mujer, con voz tranquila, pronunció la frase que lo cambió todo: ese hombre ha vivido con nosotros también durante 20 años. Solo que usted nunca lo supo. En ese instante, el mundo de 30 años de confianza se desmoronó como un cristal hecho añicos. La frase de aquella mujer resonaba una y otra vez en su mente. 20 años, no podía creerlo. Su esposo había llevado una doble vida, construyendo otra familia en secreto mientras dormía cada noche a su lado. De regreso a su casa, se desplomó en el recibidor, incapaz de contener las lágrimas. El amor de su vida se había convertido en un extraño. En el hospital, él seguía inconsciente, conectado a máquinas que mantenían su respiración. Ella lo miraba y no reconocía al hombre que yacía allí. ¿Quién eres realmente?, murmuró con voz quebrada, cuando por fin decidió contarles a sus hijos lo que había descubierto. El silencio se hizo pesado. El mayor, con el rostro desencajado, gritó con rabia: papá nos traicionó. Esto no tiene perdón. La hija menor, en cambio, se cubrió el rostro con las manos, incapaz de pronunciar palabra. Buscando un poco de claridad, la esposa confió su dolor a una amiga cercana. La amiga la escuchó con asombro, y luego le aconsejó: reúne pruebas, no te quedes solo con palabras. Siguiendo esa sugerencia, ella revisó los cajones del despacho de su marido. Allí encontró recibos a nombre de niños que no conocía, fotografías de viajes familiares en los que aparecía esa otra mujer y los pequeños.
Cada evidencia era un golpe más en el corazón. Finalmente, reunió el valor para volver a enfrentar a la otra familia. En el umbral de aquella casa, las dos mujeres se miraron con ojos cargados de resentimiento y dolor. Las palabras fueron cortantes, cada frase una herida. Y entonces, en medio de ese torbellino de emociones, llegó la noticia que marcaría un nuevo capítulo. Su esposo había abierto los ojos. Ella corrió al hospital. Allí estaba él, despierto, con la mirada perdida en el techo. Su respiración era débil, y en sus ojos se mezclaban la culpa y el miedo. Ella se sentó a su lado y conteniendo las lágrimas preguntó, ¿qué es todo esto? ¿Eres realmente mi marido? El silencio fue su única respuesta. Los minutos parecían horas. Finalmente, con voz áspera, él confesó: al principio fue un error, un momento de debilidad, pero luego nacieron los niños. No podía abandonarlos. Tenía dos responsabilidades, dos vidas que yo mismo creé. Sus palabras eran como cuchillos. Era amor. Era deber. O simplemente cobardía. Ella no podía decidirlo. El hijo mayor, que escuchaba desde la puerta, explotó en cólera. Nos arruinaste. Engañaste a mamá, destruiste esta familia. No mereces que te llame padre. El ambiente se volvió insoportable. La noticia comenzó a extenderse entre vecinos y conocidos. Las miradas, los murmullos en el mercado y en la iglesia, eran dagas invisibles que la esposa sentía en la piel. Ella, incapaz de soportar tanta vergüenza, evitaba salir de casa. Los abogados entraron en escena. Debe preparar el divorcio, le dijeron con tono frío, mientras le explicaban sobre la división de bienes y los posibles pleitos por herencia. Todo su mundo se reducía a documentos y cifras, cuando en realidad lo que sangraba era su alma. Cada encuentro con él en el hospital acababa en discusiones, reproches, lágrimas. La grieta entre ambos ya era irreparable. Un día, la otra mujer se quebró en llanto frente a ella. Yo también fui engañada, confesó. Cuando descubrí que estaba casado, ya era tarde. Tenía hijos, y él no me dejó sola. Aquellas palabras hicieron tambalear la furia de la esposa. ¿Era la otra mujer también una víctima? Tal vez sí, aunque el dolor seguía siendo insoportable. Mientras tanto, en casa, la esposa descubrió un viejo diario de su marido. En cada página había anotaciones de viajes, de negocios y cenas de trabajo, que coincidían exactamente con días pasados en la otra casa. El engaño había sido meticuloso, planeado durante 20 años. El mayor de los hijos lo llamó el mayor acto de traición, mientras el menor, llorando, insistía. Pero sigue siendo papá. La familia se dividió en bandos, incapaz de hallar paz. La sociedad no fue compasiva, los rumores crecieron y ella se convirtió en tema de conversación en cada esquina. La presión la obligó a consultar con abogados, y la palabra divorcio se convirtió en la única salida. Pero entonces, cuando parecía que todo se encaminaba a un cierre, la salud de su marido empeoró. Volvió a caer, esta vez al borde de la muerte. Entre respiradores y médicos, él reunió las últimas fuerzas para murmurar una confesión. Nunca quise que sufrieran. Perdón. Sus palabras fueron lágrimas en los oídos de ambas mujeres. Por primera vez, las dos lloraron juntas, unidas por el mismo dolor. No pasó mucho tiempo antes de que la muerte llegara. El funeral se celebró en un ambiente pesado, con ambas familias presentes. Los parientes hablaban en voz baja, y los amigos no sabían cómo mirar a la viuda legítima. Para ella, 30 años de vida, se cerraban con un ataúd que contenía a un hombre que ya no reconocía. En un rincón del salón fúnebre, la otra mujer permanecía de pie con sus hijos, en un silencio respetuoso. Tras la despedida, surgieron las disputas legales, la herencia, las deudas, el seguro de vida. Los abogados hablaban de bienes materiales, pero lo único que ella quería era paz. Los hijos, después de discusiones, entendieron que al menos ellos debían mantenerse unidos. Nosotros no tenemos la culpa, dijeron entre lágrimas. La otra mujer, tras recoger algunas pertenencias, se inclinó ante la viuda y dijo: debo irme, nunca regresaré. Su figura, de cabello largo, desapareció por una calle desconocida. Fue un adiós silencioso entre dos mujeres heridas, sin reconciliación, pero con un reconocimiento mutuo de dolor. La casa se volvió un lugar vacío. Ella observaba el salón donde solían compartir tantas cosas. Allí quedaban fotografías, cartas, recuerdos de viajes. No podía borrar el pasado,
pero tampoco podía seguir viviendo en él. Con el tiempo, la compañía de sus hijos, la risa recuperada en pequeñas conversaciones y la fuerza de nuevas rutinas la ayudaron a sanar. El dolor permanecía, pero la vida también. Un día, caminando por el parque con sus hijos, se dijo a sí misma: nunca más dejaré que alguien nos destruya. El pasado dolerá siempre, pero construiré un presente distinto. Y así, entre cicatrices y esperanza, comprendió que la verdad nunca desaparece, pero la vida, pese a todo, continúa. Eso es todo por hoy. La suscripción y el gusto son una gran ayuda para la producción de videos.